Estamos ya en este primer vídeo sobre tejido óseo, en donde vamos a trabajar fundamentalmente los componentes de este tejido, sus células y la sustancia intercelular. Aunque lo primero que vamos a mencionar van a ser sus funciones. El tejido óseo, como sabes, forma estas estructuras que son los huesos, pero los huesos van mucho más allá en lo que a funciones se refiere que esta función de sostén para formar el esqueleto. Por ejemplo, tienen una función protectora. El cráneo protege al encéfalo, un órgano vital, y la caja torácica protege, por ejemplo, al corazón, a los pulmones. Existen además otras dos funciones que podemos llamar vitales. Una es la hematopoiesis y la otra la homeostasis mineral. Mira, la hematopoiesis consiste en la formación de células sanguíneas, y esta formación de células sanguíneas tienen lugar en el interior de un tejido óseo llamado esponjoso que contiene la médula ósea roja. Este tejido óseo esponjoso se encuentra, por ejemplo, en la cabeza de los huesos largos. Aquí puedes ver un fémur, y no la tienes que confundir con la médula amarilla o tuétano, que se encuentra, pues por ejemplo, en la parte, vamos a decir, larga de los huesos largos, que se llama diáfisis, pero eso lo veremos en otro vídeo. Aquí es donde se produce la hematopoiesis. Acuérdate de esta palabra, anótala bien: hematopoiesis, hematosangre, poiesis, formación. De nuevo las etimologías. Y la homeostasis mineral. Como sabes, una de las características del hueso es que su sustancia intercelular está mineralizada, tiene cationes e iones que forman las sales. Resulta que el hueso hace de almacén de estos iones, como pueden ser calcio, pueden ser fosfatos, magnesio y otros, como vamos a ver, de modo que cuando son necesarios en otra parte del organismo pueden ser liberados a la sangre. Y de esta manera se consigue tener siempre los niveles de estos iones necesarios. ¿Entendidas estas cuatro funciones? ¿Sí? Perfecto, ya ves que el hueso tiene o va mucho más allá de lo que es formar el esqueleto y su sostén, y el sostén del organismo. Si nosotros cortamos este hueso por aquí, lo giramos 180 grados y lo vemos al microscopio, vamos a ver esto de aquí. Esto corresponde a tejido óseo, y esto es la médula amarilla o tuétano. Y este es el aspecto del tejido óseo. Pero en esta imagen nos vamos a detener en dos membranas que hay en el hueso, dos membranas de tejido conjuntivo fibroso que revisten, una por la periferia y se llama periósteo, y otra que recubre el interior de la superficie, o que reviste el interior de la superficie del hueso, que se llama endostio. El periósteo interviene en la regeneración del hueso y porta los vasos sanguíneos que luego se introducirán al interior del hueso, porque el hueso tendrá sustancia mineralizada, pero contiene células vivas, como vamos a ver, que necesitan la nutrición. ¿De acuerdo? Aquí, en este periósteo y en el endostio, se sitúan dos tipos celulares que son los osteoblastos y los osteoclastos, como veremos. ¿Entendidas y vistas estas dos membranas? Y vamos ya con la sustancia intercelular. La sustancia intercelular, como todo tejido conectivo, contiene, por un lado, una matriz o sustancia fundamental
y por otro lado contiene colágeno, fibras de colágeno. En concreto es colágeno de tipo 1. Esta matriz está mineralizada y la principal sal mineral que tienen es un fosfato especial de calcio que tiene esta fórmula, que se llama hidroxiapatito. Esta sustancia es lo que, pues bueno, está aquí pintado de amarillo, ya que estos huecos corresponden a lagunas en cuyo interior están los osteocitos o células del tejido óseo. Esto es fundamentalmente la composición de la matriz. Por supuesto que también tiene otros iones como magnesio, como fluoruro, como potasios, para mantener esa homeostasis mineral. Aquí tenemos dos imágenes al microscopio óptico de dos sistemas de organizarse el tejido óseo. Este sería el tejido óseo esponjoso. Los colores distintos es porque las tinciones son diferentes. Y este sería el tejido óseo compacto. Este es esponjoso porque deja pues unos huecos, como puedes ver. Todo esto sería esa sustancia intercelular mineralizada. Aquí en rosa en este dibujo y aquí más en un color amarillento debido a que se ha teñido con técnicas, distintas. Aquí tenemos las lagunas óseas con los osteocitos y ya te voy anunciando que aquí tenemos osteoclastos, células con varios núcleos, como puedes ver. Aquí tenemos dispuestos en hilera osteoblastos. Aquí estos serían las lagunas óseas. Dentro estarían los osteocitos, para que veas la disposición de la sustancia intercelular y células en el tejido óseo. Esto ya son, insisto, imágenes al microscopio óptico. Y esta especie de medio infografía te va a servir para ver los distintos niveles de organización de esta sustancia intercelular. Si aquí tenemos el hueso, que está formado por tejido óseo, este tejido óseo, que puede ser, como ya sabes, esponjoso, compacto, contiene sustancia intercelular. La sustancia intercelular se dispone en forma de laminillas. Veremos los distintos tipos de laminillas que hay. Y estas laminillas, que son sustancias intercelular, contiene por un lado fibras de colágeno de tipo 1 y estas fibras de colágeno se encuentran en una matriz de mineral, de hidroxiapatito, como te he dicho, que le dan esa consistencia dura. Visto entonces, aquí tienes de más tamaño a menos tamaño la organización de la sustancia intercelular del tejido óseo. Y vamos ahora con el otro componente, que son las células. Aquí están las células, las 3 células, 4 tal vez, típicas del tejido óseo. Por un lado tenemos las células progenitoras o preosteoblastos, que van a dar osteoblastos, estas de aquí, que se transformarán en osteocitos. Por un lado tenemos esta línea. Y luego, desde células madre de la médula ósea, se forman células sanguíneas, entre ellas los monocitos. Y estos monocitos son los que pueden dar en el tejido óseo osteoclastos. Recuerda que dijimos en el tejido conjuntivo que podían dar macrófagos, y es que los osteoclastos van a tener también función de digestión. Luego aquí tienes por un lado las 4 células típicas, los preosteoblastos o células osteoprogenitoras,
los osteoblastos o células que fabrican hueso, luego se transforman en osteocitos y por un lado tenemos los osteoclastos. En esta imagen podemos ver todos estos tipos celulares. Vamos allá. Tenemos con el número 1 los osteoblastos, estas células que se encargan de fabricar la sustancia ósea. Es muy típica la disposición de los osteoblastos en hileras, forman hileras, y como toda célula que se encarga de la síntesis, el osteoblasto va a tener mucho retículo endoplasmático rugoso, va a tener aparato de Golgi y, como todo proceso de síntesis requiere energía, va a tener también abundantes mitocondrias para producir ese ATP necesario para los procesos de síntesis. Tenemos con el número 7 osteocitos. Observa cómo los osteocitos están dentro de lagunas óseas y se intercomunican entre sí con prolongaciones que transcurren a través, número 6, de canalículos. Bueno, el 6 serían las prolongaciones y el hueco a través del cual transcurren estas prolongaciones serían los canalículos. Y por último tenemos aquí a los osteoclastos, luego los veremos con más detalle, que están depositados en unas depresiones que reciben el nombre de laguna de Howship o depresión de Howship, como quieras. Aquí en negro la sustancia mineralizada y 10 sería un capilar sanguíneo que en este caso pues está transcurriendo por el endostio, célula endotelial de este capilar y aquí un eritrocito. Aquí tenemos osteocitos. Estos osteocitos los tenemos fotografiados al microscopio óptico a muchos aumentos, al microscopio electrónico de transmisión, de barrido, es de barrido porque está en 3 dimensiones, a pocos aumentos, y aquí un dibujo. Vemos las lagunas con el osteocito dentro y cómo salen las prolongaciones de los osteocitos de modo que se comuniquen unos con otros. Es lo que vemos aquí, las lagunas y las prolongaciones de los osteocitos, de modo que se pueden comunicar desde una laguna hasta otra. Y aquí quiero señalar el hecho de esta disposición en laminillas, ¿vale? Y aquí dentro tenemos un osteocito con las prolongaciones con las cuales se van a comunicar con otro osteocito. Las dimensiones del osteocito vienen a ser de 15 a 30 micrómetros de largo y de 10 a 15 micrómetros de ancho. En los apuntes, debido a las fuentes tipográficas, puede que aquí te aparezca milímetro. No, es micrómetro. A veces si no tienes la fuente griega que te pone la mu, pues te aparece como milímetro y eso puede inducir a error, ¿eh? Que sepas que son micrómetros. Estos osteocitos se encargan, junto con los osteoclastos, de mantener la homeostasis mineral. Ya sabes lo que es la homeostasis mineral, ¿verdad? Mantener en las concentraciones necesarias los cationes y aniones necesarios para que el organismo funcione, ya que la mayor parte de estos aniones y cationes que forman las sales se acumulan en la sustancia intercelular del tejido óseo. Y aquí tenemos a nuestros osteoclastos. Observa esta estructura de microvellosidades que forma un ribete en cepillo. Estas microvellosidades
sirven para absorber la sustancia intercelular sólida que digieren estos osteoclastos cuando es necesario aportar minerales, iones, ya sabes, iones, a la sangre para el mantenimiento de la homeostasis mineral. También los osteoclastos intervienen en la remodelación del hueso. Por ejemplo, también si hay una rotura, digerir los pequeños trozos que han podido quedar, las astillas óseas. El sistema de digestión de estos osteoclastos consiste en lanzar ácido, lanzar protones, H+, voy a ponerlo en amarillo, lanzan a la sustancia intercelular protones, esto acidifica el medio y disuelve la sustancia intercelular, que será luego absorbida por estas microvellosidades que forman este ribete, y de aquí será lanzado estos iones a los vasos sanguíneos, de modo que ya puedan llegar a todas las partes del organismo. Por supuesto, aquí tenemos una imagen en donde podemos ver en verde los osteoclastos. Digo que por supuesto, porque luego esto hay que verlo hay que ver cómo es en realidad. Estas células multinucleadas, como puedes ver, y aquí tenemos los osteoblastos. Los voy a poner en amarillo. Osteoblastos dispuestos en hilera. Los osteoblastos, ya sabes, células que fabrican hueso. Los osteoclastos son células que digieren el hueso para el mantenimiento de la homeostasis mineral o en otras situaciones. Aquí tendríamos un tejido óseo esponjoso y este hueco de aquí estaría ocupado por médula ósea roja. Bueno, y con esto ya tienes una buena visión de los dos principales componentes del tejido óseo, ¿verdad? Sustancia intercelular y células. Además, hemos visto las funciones. Recuerda que en los apuntes tienes un organizador gráfico en donde se te muestra los tipos celulares y cuál es su origen. ¿Entendido? Muy bien, pues espero que te haya servido para hacerte una idea de los componentes del tejido óseo y que hayas tomado buenos apuntes. Ya sabes, tomar apuntes va a ser un instrumento imprescindible en tu vida universitaria.